Para el desarrollo de este ejercicio vamos a realizar el análisis económico de una planta que produce lignina, ácido lebulínico, xilitol y etanol a partir de bagazo de caña y bagazo de palma. Esta planta sigue el esquema que se muestra en la pantalla. Tenemos una centrífuga a la cual entra la materia prima, se le aplica pretratamiento, luego se tiene pues el bagazo de caña y de palma que entran a un reactor del cual salimos, vemos una corriente de salida de lignina, pasa a tres nuevas etapas. La primera es un intercambiador que nos permite separar ácido lebulínico, la segunda pasa a otro reactor de fermentación para la producción de etanol y la última pasa a otro reactor de fermentación para producir xilitol. Está compuesto cada una de estas unidades, la de etanol, por dos bombas y dos columnas de destilación y la de xilitol por una columna de destilación y otra centrífuga. Una vez ejecutada esta simulación, se obtienen los siguientes datos de los equipos. Tenemos el equipo, el código del equipo, qué unidad de medida se está considerando y la capacidad requerida para esa unidad de medida. Tenemos aquí un intercambiador, centrífuga, reactores, bombas y columnas de destilación. Esta capacidad requerida es con el fin de pasarlos al software CapCost y poder calcular el precio del equipo, incluido accesorios. Para todo se utilizará material acero inoxidable o acero al carbón. En este caso no vamos a mostrar el desarrollo del costeo porque ya fue una unidad que se vio el semestre pasado. Entonces se realiza la tabla de costo de los equipos incluyendo instalación. Tenemos nuevamente los equipos, la dimensión y la unidad de esa dimensión. Por ejemplo, tenemos área de transferencia de calor en metros cuadrados, para la centrífuga el diámetro, para el reactor el volumen, para la bomba la potencia en kilovatios y para la columna de destilación la altura en metros para un diámetro de columna de 2 metros. Aquí tenemos nuevamente el código de cada equipo, la dimensión base, que es la dimensión que nos presenta el software CapCost, el costo de compra para 2012, que es el que nos muestra el software CapCost para la dimensión seleccionada, y la dimensión real que la tomamos de la tabla de datos de los equipos. Aquí están. Aquí se realiza la corrección por capacidad. Entonces se aplica la ecuación igual para todos los equipos. Se tiene el índice de costo de plantas de ingeniería química para el 2012 y el del 2019. Se hace la corrección por año aplicando al costo corregido por capacidad la ecuación que vimos y se hace lo mismo para todos los equipos. Se determina la instalación y se multiplica por el costo real para calcular el costo de instalación. Recuerden que este factor de instalación lo tomamos de acuerdo con la literatura. Aquí tenemos la suma de el costo real de los equipos, ¿cierto? Y aquí tenemos la suma del costo de instalación de los equipos. Aquí están estos dos valores sumados que nos da el costo total de equipos. Pasamos luego a la parte de materias primas, en las que tenemos no solo pues materias primas, sino también insumos. Tenemos el bagazo de caña, bagazo de palma, Saccharomyces cerevisiae, cándida, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, enzimas, agua y citrato de sodio, que son utilizadas para las diferentes operaciones. Tenemos flujo requerido en kilogramos hora, de donde se obtiene esto del balance de materia del proceso. Es decir, cuando nosotros tenemos en el Aspen, vemos el balance en las corrientes. Y ahí podemos ver cada una de ellas cuánto es la cantidad que se requiere. El precio
de cada una de ellas consultados en bases de datos y el costo, que simplemente es la multiplicación del flujo por el precio. Tenemos el total de materia prima en dólares por hora al sumar todos estos costos y teniendo en cuenta que se trabajará 24 horas al día, 350 días por año, se hace la multiplicación de ese valor para obtener el costo anual. Luego tenemos el costo anual de mano de obra. Tenemos la etapa P, que significa cuántas operaciones de esa etapa implican manejo de sólidos, NS, que no implican manejo de sólidos, número de operadores de la planta, el pago mensual, pues el costo de esa mano de obra mensual. Este es el pago para cada operario, ¿sí? Aquí tenemos el costo anual de la mano de obra y el requerimiento de la mano de obra, es decir, para cuál de las etapas es donde más se los necesita a los operarios. Para el pretratamiento tenemos 8 etapas que manejan sólidos y 10 que no lo hacen, por lo tanto requerimos 45 operarios aplicando la fórmula que vimos en las diapositivas con un pago mensual de $350. Recuerden que es un ejercicio, la idea es buscar por lo menos el salario mínimo, ustedes ya definirán pues cuál es el que ustedes consideran correcto. Para saber cuál será el pago mensual, pues multiplicamos el número de trabajadores por la cantidad que se les va a pagar mensualmente y para la parte anual pues lo multiplicamos por 12 meses. Esto mismo lo hacemos para cada una de las etapas que se definieron. Tenemos un total de 63 trabajadores con un pago anual de $262.850. Perdón, $85. Y aquí tenemos cuáles de las etapas se llevan pues la mayor cantidad de trabajadores, que nos damos cuenta que es el pretratamiento. Una vez ya definimos la mano de obra, pasamos a los ingresos anuales. Tenemos el producto, flujo de producción, precio de venta y el ingreso. Tenemos el producto y la producción. ¿De dónde sacamos la producción? Directamente del balance que nos arroja ASPE. El precio de venta lo consultamos en internet de acuerdo pues a bases de datos o artículos y el ingreso simplemente es la multiplicación del flujo de producción por el precio de venta. Así tenemos el ingreso por hora en dólares, 6.570 dólares por hora y trabajando bajo las mismas condiciones que se especificaron previamente, 24 horas al día, 350 días al año, tenemos un total de 55.189.428 dólares. Recuerden que este es el ingreso anual. Ahora vamos a determinar el CAPEX, que es ese capital total de inversión, y empezamos tomando los datos de compra de equipos e instalación de equipos. ¿De dónde los tomamos? Del Equipment Price. Este es el de compra y este es el de instalación. Si le damos doble clic, vamos a ver que él nos está tomando, miren, Equipment Price, la letra K16. K16 es la ubicación que les estoy señalando. Y el Equipment Installation. Vamos a tomar también el costo de materias primas. Vamos a la parte de Raw Material Cost, que es costo de materias primas. Y tomamos el costo anual. Aquí está. Ahora, para calcular los costos directos de acuerdo con la metodología que habíamos revisado, tenemos que vamos a tomarla del costo de compra del equipo. Entonces yo tomo el costo de compra del equipo y lo multiplico por el porcentaje que me dice ahí. Lo mismo hago para cada uno de estos. ¿Por qué? Porque todos se toman con base en el mismo valor, que es el costo de compra de los equipos. El porcentaje, recuerden que está dado por la metodología explicada en el libro de Turton.
Y para determinar los costos directos simplemente sumamos y tenemos ahí nuestros costos directos. Ahora, para los costos indirectos, vamos a tomar el valor calculado de costos directos y le vamos a aplicar el porcentaje que nos dice el libro. En este caso, 30% para ingeniería y supervisión, 8% para construcción, 5% para la contingencia y los impuestos los vamos a tomar como el 32%. Estos los vamos a tomar de la parte de acá donde tenemos los impuestos y ahí está calculado. Ahora, para calcular todos los costos indirectos simplemente vamos a sumar lo que acabamos de calcular. Por último, en esta primera parte, para calcular los costos fijos de capital, vamos a sumar los costos directos y los costos indirectos. Con ellos vamos a calcular el costo de arranque, que es el 12% de los costos fijos de capital, y lo del capital de trabajo, que es el 20% de los costos fijos de capital. Así tenemos un capital total o un CAPEX de 27.053.661 dólares. Con este valor vamos a pasar al flujo de caja. Para el desarrollo del flujo de caja, la proyección debe estar a 20 años. Para ello vamos a tomar unos ítems que vamos a determinar de acuerdo a lo que vamos a ir realizando. El incremento anual, un valor anual de los diferentes renglones, el precio y aquí está la proyección para 20 años. Hacemos una lista del 0 hasta el 20. ¿Por qué desde el 0 y no desde el 1? Porque el año 0 será el año en el que se realizó la inversión, es decir, en el momento en el que se realizó la inversión. Del otro lado vamos a colocar en primer lugar los ingresos de la venta de los productos operacionales, no operacionales, irían todos aquí. En este caso solo vamos a considerar la venta de los productos. El ingreso total, aquí en verde porque es un ingreso. Costos variables, los que tenemos aquí, que son principalmente los insumos. Costos fijos, que son mano de obra, mantenimiento, supervisión y la amortización. En la mano de obra directa tenemos lo que teníamos acá en Workforce, pasamos este valor, aquí está. En el mantenimiento vamos a considerar que es el 4% del capital total de inversión. En este caso también tenemos la amortización, que es el capital total de inversión a 20 años. Tenemos el total de costos fijos, ganancias antes de impuestos, el impuesto que vamos a definirlo como el 32%. Tenemos ganancias después de impuesto, inversión inicial y el flujo neto de fondos. Como les mencioné, para el año 0 va a ser el año en el que recién se realizó la inversión, por tanto no vamos a tener ningún tipo de ganancia. Entonces, en todo lo que es las ganancias vamos a llenar 0. Tampoco vamos a tener costos, ¿sí? No vamos a tenerlos. Ni fijos ni variables. No vamos a tener ingresos.
pero sí vamos a tener una inversión inicial, que es la que definimos acá en el CAPEX. Y el flujo neto de fondos va a ser los ingresos menos nuestra deuda. Y nosotros aquí tenemos pues que nos da en signo negativo, lo cual hace referencia a que estamos adeudando. Para nuestro primer año, lo que vamos a hacer es tomar el valor anual, multiplicarlo por el precio, ¿sí? En este caso tenemos el precio del etanol, ahí lo pueden ver un poco mejor. Aquí están los valores. Como ustedes se pueden dar cuenta, el producto con mayor valor es el ácido lebulínico. Para todos los productos vamos a hacer exactamente la misma operación. Simplemente hacemos la multiplicación del valor anual por el precio. Y para saber los ingresos totales, sumamos estos valores. Exactamente lo mismo vamos a hacer con los costos variables. Estos son, si se dan cuenta de los bagazos muy bajitos, es por lo que son residuos. Entonces vamos a aplicar la misma operación. Perdón. Ahí. Entonces ahí nosotros vamos a tener nuestros valores de los costos variables. Los vamos a sumar para tener los costos variables totales. Vamos, como hicimos el pronóstico para el primer año, este valor lo vamos a dejar tal cual. Multiplicamos este por el 4%. Este valor de la supervisión es el 20% de la mano de obra, entonces vamos a multiplicarlo. Y la amortización vamos a dividirla entre los 20 años. Vamos a fijar por lo pronto esta celda. Con esto vamos a conocer los costos fijos totales. Para saber las ganancias antes de impuestos, simplemente a los ingresos le restamos lo que gastamos. Y ahí tenemos nuestros ingresos. Para saber cuáles los impuestos sobre la renta o los impuestos sobre los ingresos, multiplicamos esos ingresos por el 32% que definimos. Y para saber los ingresos después de impuestos, simplemente le restamos los impuestos y ahí los tenemos. Tenemos aquí el capital total de inversión, que la idea es que podamos saber cuánto vamos aportando. Para ello lo que vamos a hacer es tomar lo que debíamos y nuestros ingresos. Aquí nos dice que ya tenemos utilidades. Este es nuestro flujo neto de fondos, que es lo anterior menos lo que me quedó. ¿Listo? Es lógico porque si se dan cuenta la inversión fue de 27 millones y en el primer año yo hice 34 millones. Por lo tanto, puedo pagar mi deuda y me queda todavía una ganancia. Para los siguientes años, ¿qué se hace? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo le puse un incremento anual y es que en los indicadores económicos yo tengo una inflación del 3.5%. Para lo que son mis ingresos, le coloqué por debajo de la inflación, es decir, del 3%, suponiendo que lo que yo vendo no va a subir tanto, o sea, un escenario pesimista.
A la parte de los reactivos, materias primas o insumos, como ustedes le quieran llamar, le puse sobre el 3.5% pensando en que lo que yo voy a comprar va a ponerse mucho más caro. Entonces le voy a poner un incremento del 4%. Para la mano de obra directa exageré un poco más y le coloqué un aumento del 10%, mantenimiento 5%, supervisión 5% y amortización 5% también. Y con esos valores voy a empezar a calcular el flujo del segundo año. Entonces, para este segundo año, simplemente voy a tener el valor del año anterior incrementado por el 3%. Ahí se incrementó. Vamos a pasar esta ecuación tal cual. Ahí ven que se han incrementado los precios. Es lo mismo que poner 1.03. Como ustedes quieran lo pueden dejar, no hay problema. Aquí nuevamente hacemos la suma, pasamos la misma ecuación, miren, simplemente. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero con el 4%. 1 quiere decir que estoy el 100% más el 4%. El 100% es este valor incrementado 4%. Eso es lo que estoy haciendo yo ahí. Lo bajo y esta ecuación la paso. Para este caso, pues tomo este por 1 más. En este caso yo dije que era el 10%, ¿cierto? Aquí le voy a dejar este por 1 más. En este caso dije que era el 5%. Lo hago para este también. Aquí lo que nos indica la amortización simplemente es cuánto debería pagar si yo tengo 20 años esa deuda. Es decir, si debo 27 millones de dólares, ¿cuánto debería al menos generar cada año? Entonces, este es un valor que se va a mantener. O sea, nosotros sabemos que tenemos intereses, pero esta es una amortización sencilla que se hace simplemente diciendo, si yo pues voy a necesitar pagar mi deuda, ¿cuánto debería tener cada año? ¿Cierto? Porque ese es un costo fijo que yo debo tener. Entonces aquí simplemente, perdón, como quiero saber los costos fijos, paso la suma, nada más. Ganancias antes de impuestos, recuerden que era esta operación, la paso, miren, me está reduciendo los costos de mis ingresos. Aquí lo que voy a hacer es fijar la celda, la que yo tengo mi tasa de impuestos sobre la renta, para poder jalar la misma ecuación, es decir, que me tome la misma ecuación, pero que no me cambie el valor del porcentaje de los impuestos. Aquí puedo hacer lo mismo que acabo de hacer. Miren, ahí queda. Ahí. Como es el valor de antes más lo que gané ahora, pues este es como mi acumulado. Y ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, no es tan complicado y como ya está todo programado, yo lo puedo correr hasta el final, es decir, hasta los 20 años. Claramente, pues no es necesario hacerlo porque yo ya sé que voy a tener una, pues, ganancia, ¿sí me entienden? Entonces, perdón, aquí me olvidé de hacer algo antes y es que vamos a fijar la celda donde está el porcentaje. Porque si no, nos va a ir incrementando. Listo. Entonces ahí vamos a bajarla también. Y vamos a pasar todo esto hasta el final, hasta los 20 años. Ok.
Miren, esto me sale en numerales porque la celda está muy pequeñita, listo, pero sí están los valores. Solo que la celda no es lo suficientemente grande como para que salgan estos valores. Listo. Entonces mírenlos ahí para todos los años. Como les digo, en este ejemplo yo recuperé la inversión en el primer año, ¿sí? Pero si no fuera así, pues tendría que mirar en qué año se recuperó. Listo, entonces lo propio puedo hacer para esta celda. Mejor dicho, de aquí en adelante todas las celdas ya las puedo pasar. Acuérdense de fijar las celdas de porcentaje, porque si no, luego se les va a cambiar. Esa no es la idea. Entonces, vamos a fijarlas, todas ellas. Yo las fijo utilizando la tecla F4. Pueden hacerlo así también ustedes. Listo, entonces ya podría pasar todo esto hasta el final también. Bueno, aquí pasamos hasta acá. Miren, aquí no quedó fijada y por esa razón no me permite arrastrar toda la celda. Entonces, miren, aquí está. Listo, entonces vamos a arrastrarla nuevamente. Listo. Y arrastramos la suma. Para este también vamos a fijar esta celda. Fijamos esta. Y fijamos esta. Listo. Lo único que nos falta es arrastrarlos hasta el año 20. Miren que este es un ejemplo. Claramente no todas las plantas pues van a ser así de rentables. Obvio, no estamos considerando algunas otras situaciones como, no sé, quizás servicios públicos de operación, si ya las cosas cuando la planta esté operando. Pero de todas maneras, este es como el resumen de cómo esto se puede hacer. No es tan complicado y dependiendo de las condiciones simplemente tendrán que agregar pues lo que sea necesario en esta línea, ¿sí? Y ya, pues básicamente eso sería todo. Aquí se me colocó en numeral porque le acabo de agregar la otra celda que depende este valor. Miren, pero es porque están muy pequeñitas, por eso no sale, ¿sí? Aquí las vamos a acabar de visualizar. Y una vez tenemos nuestra proyección del flujo de caja, lo que hacemos es pasar a calcular los indicadores económicos. Para ello es importante este flujo neto de fondos. Entonces, para el valor presente neto simplemente vamos a considerar. Aquí en Excel ustedes lo pueden encontrar como BNA, que es el valor presente neto. Para una tasa, vamos a tomar esta tasa de impuestos y vamos a tomar todo el flujo neto de fondos de los 20 años. ¿Listo? Y con eso calculamos el valor presente neto. Para la tasa interna de retorno, simplemente vamos a volver a tomar todo el flujo neto de fondos. Ahí estamos. Uy, perdonen. Aquí no es sino Z33. Ok.
Ahí tenemos nuestra tasa interna de retorno. Y para el periodo de recuperación de la inversión, tomamos el CAPEX, ahí, y tomamos los ingresos anuales de acá del income y determinamos el periodo de repago o periodo de recuperación de la inversión, simplemente dividiendo estos dos. Si se dan cuenta, miren, aquí nos dice que 0.5 aproximadamente estos son años, es decir, en medio año. Si yo paso esto a meses, entonces debo multiplicarlo por 12, que son pues los meses que hay en el año. Miren, más o menos en 6 meses ya estamos con la inversión realizada recuperada. Este es nuestro valor presente neto. Recuerden que la idea es que sea superior a cero, pues esto es muy superior a cero y nos podemos dar cuenta en el flujo de caja porque recuperamos la inversión en el primer año. Y la tasa interna de retorno es pues altísima, claro que sí, por lo mismo, porque estamos haciendo una proyección para 20 años de una empresa que se recupera en un solo año de haber operado. Entonces, por eso es importante considerar estas situaciones, porque miren, la tasa de descuento, tasa de oportunidad o tasa de interés con la que nosotros la comparamos fue del 29%, ¿sí? Siendo así entonces, pues miren que tenemos una tasa interna de retorno exageradamente superior, pero si esta fuera 29% o inferior, digamos que si es 29% podemos aceptar el proyecto, pero si es 28% no lo aceptaríamos. Entonces, esa es la importancia, pues, como de comprender un poquito más estos indicadores de evaluación de proyectos. Espero que el tema haya sido claro y pues cualquier cosa me preguntan.